Y ahora vamos a dialogar con Pablo Narvaja del INET en representación del Ministerio de Educación en este Congreso de Educación, Empleo y Turismo en la ciudad de Ushuaia, segundo que se realiza. Se extrañaba porque, bueno, creo que los universitarios, los secretarios académicos necesitan este tipo de acciones como para seguir trabajando y fortaleciendo las distintas carreras, ¿no, Pablo? Claramente. Nosotros desde la perspectiva de educación, que el ministro Silioni y el director ejecutivo del INET, Eduardo Dragundi, siempre plantean que tenemos que, al mismo tiempo que ocuparnos de que los chicos terminen la escuela secundaria, pensar en la perspectiva de su inclusión laboral y la formación para el trabajo, que el INET es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Al definir políticas para la educación técnica de nivel medio, agrotécnica, industria, secundaria, formación profesional, es el ámbito un poco más específico de formación para especialidades laborales. Y es muy importante, pero lo que usted dice también es importante llevar adelante una reflexión, porque no todos necesariamente tienen que pasar por una formación universitaria. Hay muchas instancias del sistema educativo, estatal o de los sectores privados, que pueden plantear formaciones que tengan una inserción sin necesidad de pasar por la universidad, y eso nos parece muy importante, sin perjuicio de que un estudiante después pueda seguir su carrera universitaria. Pero hay posiciones laborales, perfiles profesionales que pueden desempeñarse con muy buen nivel de calidad y a partir de una formación profesional o de una escuela secundaria con una formación complementaria en alguna especificidad de turismo, como un asistente para agencia de viaje, o en una formación profesional. O sea que la cadena de valor de un sector productivo tiene que estar respondida por una cadena de formación del sector de educación, desde los niveles más bajos hasta la universidad, que claramente es el vértice de esa pirámide laboral, ¿no? Vemos afortunadamente que se va cambiando, ¿no?, la mentalidad, y bueno, se están juntando las universidades públicas, las privadas, para hacer una carrera que resulte interesante realmente al alumno, ¿no? Que resulte interesante al alumno es importante, pero también que sea capaz de brindar un impacto en los sectores sociales y productivos una vez que ese alumno sale y va a buscar trabajo y sea reconocido por la certificación o la titulación que tiene, y sea capaz de iniciar la rueda de un círculo virtuoso que significa mayor capacitación y formación, mayor competitividad o productividad del servicio turístico en este caso, pero y también de nuevo eso vuelve como mejor distribución del ingreso a partir de ese crecimiento de la generación de riqueza que un trabajador calificado aporta. Entonces, en ese círculo me parece que es bueno ver que una persona que ha estudiado y se ha esforzado en estudiar, vea que con ese estudio adquiere un trabajo y mejora sus condiciones laborales. Entonces, a esa cultura tendríamos que ir paulatinamente yendo, es el camino que estamos recorriendo, y bueno, esperamos, eso da mucha motivación. Es muy desmotivante confiar en la educación como capaz de brindar un futuro, y en un sistema, en un mercado restringido por situaciones económicas adversas, etcétera, tener un título y no poder trabajar, o tener un certificado y no poder trabajar. Entonces hoy están las condiciones del crecimiento, de la ampliación de la matriz productiva que presentó la presidenta del Plan Argentina 2020 en el área industrial, pero en turismo existe lo mismo, en trabajo. Todos los ministerios apuntamos a fortalecer esta matriz diversificada productiva argentina, que lo que refleja es la preocupación por el trabajo argentino. Y la verdad que hoy la educación es una condición para trabajar. No como hace 60 años que se podía aprender en el trabajo. Es mucho más difícil hoy aprender en el trabajo. Entonces, por eso los sistemas del Estado, el sistema educativo principalmente, en todas sus facetas, tiene que estar abierto y preparado para ver la perspectiva de inclusión laboral, que en el fondo es el camino para la inclusión ciudadana, ¿no? Porque realmente cuando uno tiene trabajo está en condiciones de ser un ciudadano pleno, porque es libre, se mantiene su familia, y de ahí puede pensar en el bien común. Así que bueno, eso sería el desafío, digamos, ¿no? Recién hablábamos con el representante del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y me gustaría conocer su óptica. ¿Qué pasa con las carreras o empleos o profesiones que se ponen de moda y bueno, y la mayoría de los jóvenes se quieren dedicar a eso? Se genera una problemática aquí, ¿no? Y la verdad que sí, habría que ver por qué razón se pone de moda, digamos, también. Porque es cierto que puede haber un emergente laboral de sectores productivos nuevos, con gran capacidad de incorporar trabajadores. Habría que quizás ayudar en orientación laboral a los estudiantes y a los jóvenes para que no compren espejos de colores, diría yo. Para que vean, por ejemplo, Argentina necesita 10.000 ingenieros por año y no se cubre.
Y entonces decimos, bueno, es cierto que hay toda una necesidad de despertar vocaciones y de mejorar la enseñanza de la ciencia. El Ministerio de Educación de la Nación está muy empeñado en eso, es una línea que el ministro Silioni viene insistiendo, no solo para que terminen bien la secundaria, sino para tener mayores opciones después del secundario. No todo tiene que ir a una carrera humanística o social porque por experiencias negativas en matemática, en física o en química. Y hoy las ingenierías son un ámbito muy... Y en el ámbito del turismo también. Pero si el turismo con este cruce territorial que tiene en Argentina, digamos, la relación entre el sector turístico a lo mejor no es lo mismo en Tierra del Fuego que en Salta, si bien hay cosas comunes, no, ahí es mucho más probable que se produzca esta saturación de oferta de trabajadores formados que en el fondo va a dejar en el camino a algunos. Entonces hay una planificación o una relación con el entorno productivo para decir, bueno, ¿hasta cuándo nos conviene formar en esto? ¿O qué otras carreras hay vinculadas para especializaciones para que la persona pueda acceder a otras posiciones laborales? Es como una dinámica compleja. Pero hay títulos o certificaciones que parecen prometer mucho y tampoco se corresponden del todo con las realidades laborales. Y eso también hay que tener cuidado. En esta pregunta espero ser lo suficientemente claro, no hacer un lío, pero noto como que hay una brecha muy importante en lo que es la educación primaria que no se ha ayornado, creo, a la realidad. Es decir, los chicos siguen haciendo maquetas y tienen materia como tecnología, por ejemplo, y te ponen a hacer una maqueta, que es lo mismo que hacíamos nosotros hace 40 años. Y sí han mejorado algunas secundarias y sí todas las universidades se han adaptado a los tiempos modernos. ¿Por qué se da esto? No, hay que tener en cuenta la edad madurativa de los chicos de primaria y los objetivos principales de la educación primaria, que es que no solo la escolarización, sino la alfabetización, el dominio de los cálculos matemáticos más simples. Y quizás eso lleva más el foco, pero el programa del Ministerio apunta al desarrollo de las habilidades matemáticas y de la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde primaria y diría desde jardín. El Plan Nacional de Formación Docente Obligatoria ahora incluye todos los niveles educativos para mejorar todas las disciplinas escolares y ya se están capacitando muchísimo y hay una fuerte asignación presupuestaria para poner al docente, que en alguna medida es el artífice, el que tiene que conocer primero lo que tiene que lograr que los alumnos aprendan para poder en esto poner a mover una rueda. Nosotros tenemos como país en primaria la satisfacción de tener casi una escolaridad universal. Eso siempre es un desafío porque un 1% es estadísticamente poco, pero son muchas personas. Y siempre es un desafío lograr y que esta es la preocupación principal de nuestro ministro. Y en el ámbito de la secundaria hemos logrado una gran inclusión educativa al comienzo de la secundaria, cosa que antes no pasaba. Lo que pasa es que al incorporar sectores de la población tradicionalmente alejados de ese nivel educativo, con diversidad cultural, no decimos inferior, sino diferente, el formato de esa escuela no les resulta, entonces ahí también tenemos que hacer un doble desafío en la ciudad. Vas cambiando, ¿no?, sobre la marcha. Y si a la larga no terminan, ¿no? Entonces el gran desafío en el INET, con Eduardo Aragondi como director ejecutivo, es, obviamente el ministro, bueno, los chicos tienen que terminar educación técnica. Pero no de cualquier manera, porque entregar un certificado ni gastemos la plata, digamos, o sea, que aprendan significativamente lo que tiene que ver con su profesión después, como maestro mayor de obra, técnico químico, eso tiene que estar bien aprendido y tenemos que ganar las condiciones para que terminen. Y que sean buenos técnicos químicos todos los que ingresaron a química. O si se cambian de especialidad y van a electromecánica, pero que terminen en electromecánica. Entonces, a veces pareciera que falta demasiado, pero ojo, el paso de haber incorporado a tantos jóvenes a la escuela secundaria y que hoy esté en pleno foco de atención de la política educativa, que esos chicos terminen y con calidad, es un paso trascendente, porque esos chicos sin secundaria estarían en la calle, estarían expuestos a la violencia o promotores de violencia o hipotecando su futuro. Y entonces lo que tenemos que lograr es que estos son desafíos muy fáciles. Si nosotros tomáramos una evaluación, supongamos que siempre se critica, a los mejores alumnos del secundario o a los chicos que vienen de familias que ya tienen un bagaje cultural adquirido solo por estar en una familia determinada, las pruebas nos irían mejor. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar ahí, pero que al mismo tiempo el ingreso de estas poblaciones es el intento de lograr que esos chicos no reproduzcan la suerte de los padres y que con educación secundaria cumplida puedan tener una perspectiva de futuro con más solidez, para que puedan tener un escalón ascendente más que los padres.
Y entonces, y bueno, y mientras tanto tenemos que seguir trabajando en la calidad, pero no a costilla de los pibes. Si nos quedáramos con el 30% histórico de los chicos de secundaria, estaríamos mucho mejor en la calidad en principio, pero sin inclusión no hay calidad. Y un gobierno preocupado por la inclusión social no puede tener una educación excluyente, tiene que tener una educación inclusiva. Y eso implica capacitación docente, infraestructura, programas de equidad, mejoramiento de la oferta educativa en relación con los sectores productivos en el área técnica. Y por eso el Plan FINES, el Plan FINESTEC para la educación técnica apuntan siempre a fortalecer este nivel. Este nivel se ha convertido en clave para la inclusión social. Entonces lo tenemos que mejorar en calidad y fortalecer la inclusión, que no se nos vayan los chicos. Es increíble que hayan pasado tantos años, ¿no? Porque Perón lo decía hace 40 años, de que todo el mundo tenía que acceder a una carrera universitaria para que poder aprovechar la materia gris en su totalidad. Claro. Mire, Perón decía esto, digamos, todos tienen un bastón de mariscal, no importa, en la mochila la educación pone el bastón de mariscal a cada pibe. Y a lo largo de la vida tiene que usar el bastón de mariscal. Todos son genios, digamos, en el sentido, todos son capaces de todo, pero le tenemos que dar esas condiciones. El peronismo hizo la universidad gratuita, la reforma universitaria no la había hecho gratuita, lo hizo Perón. Y entonces decimos, la trayectoria formativa ascendente tiene que ir de la mano de las políticas de ascenso social de los jóvenes, de las familias y de la población. La educación tiene que entrelazarse en esta posibilidad de que los jóvenes estén un escalón más arriba que los padres. Y eso es una sociedad integrada a futuro. ¿Y qué es más satisfacción que un padre vea que su hijo alcanzó cosas que él no pudo? Pero porque se generaron las condiciones políticas y sociales y económicas para que esto fuera así. Entonces, la educación hoy está entrelazada con los procesos de movilidad social ascendente. Y bueno, es un desafío. ¿Que falta, como dice nuestro ministro? Falta, tenemos difícil. Pero no, yo por lo menos, es difícil ver por qué otro camino uno va a lograr que estos chicos tengan una mejor educación y una educación secundaria de calidad para todos. Entonces, hay críticas, yo creo que son reconocibles las críticas, pero también exigen un debate de soporte académico para entender que a los países que le toman la misma prueba que a nosotros no tienen educación obligatoria. Entonces le toman a un sector de la población. Hay países que toman solo en algunas ciudades las pruebas, no las toman en todas. Hay ciudades importantes en Europa que han sido castigadas porque ese día le dijeron a los africanos que no vayan a clase. Entonces, hay distorsiones, ¿se entiende? Pero nosotros tenemos que reconocer, falta, pero están adentro, importante. Lo que tenemos que lograr es nuevos formatos educativos para que estos chicos a lo mejor no vayan a un bachillerato, pero vayan a un secundario diferente o no vayan a una escuela técnica, vayan a otro tipo de secundario que se adapte a ellos. Y que ellos tengan la posibilidad de aprender trabajando o a través del arte o a través del deporte y que sea un secundario de la misma calidad, pero no lo mismo, equivalente. Estamos en esas tareas. Como siempre, un placer hablar contigo. Un gustazo y cuando necesiten, siempre trabajando en el Ministerio de Turismo.